chiquillo, le gusta el soccer. Y hablando sobre eso, hace unos días estuve en uno de sus partidos y llegaron los dos equipos ahí y no llegaba el árbitro. Entonces estaban con que el árbitro pues no llegó, el árbitro pues no llegó. Entonces dicen los coaches, pues hay que poner uno de los papás, a ver, ¿quién se avienta? Y me dicen a mí, ¿qué onda? ¿Se avienta usted? Pues, órale pues. Dije, sí, pues que son chiquillos, hombre, no hay bronca, lo que pasa ahí no hay bronca. Total que me meto ahí a hacerle de árbitro. Y ya estando ahí, no hombre, no me la acababa con los papás. Imagínense. En serio que me di cuenta que si con 20, 30 papás que estás ahí, híjole, me llovió de todo. Ahora me imagino con un árbitro en un estadio con 100,000 personas, imagínense todo lo que no se lleva. Pero créanme, o sea, lo que me, ya se pueden sentar. Perdón. Es que era para que hicieran pierna porque nos iba a poner a jugar fútbol. Entonces, le digo, llega el momento donde están grite y grite cosas ahí. Entonces yo me acerco con uno de los papás y le digo, ya cállate. Le digo, déjame hacer mi trabajo. Es que no fue mano, la tenía la mano así. Le digo, levantó la mano, le digo, ahora es un juego de niños, hombre, vienen a divertirse, déjalos que jueguen. No, que quién sabe qué, ¿por qué me callas? Y luego ya ahí se metió al campo así como queriendo pelear ya. Y de vuelta con el coach y le digo, ¿sabes qué? Controla a tu papá, le digo, porque te voy a parar el juego. Y basándome en eso, ¿verdad? O sea, se me vino a la mente porque, o sea, muchas veces tenemos comportamientos que sin darnos cuenta les transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Y de ahí nació la idea de esta clase, ¿verdad? Y la titulamos Dejando un legado a nuestros hijos. Y la basé en el texto Eclesiastés 5, 13, 14, que dice: he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. ¿Sí lo tiene ahí, verdad? Dale el que sigue. Dice, riquezas que se pierden en un mal negocio, y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Papi, váyase para allá, mi rey. Váyase para allá. Obviamente este versículo nos está hablando de una herencia, una heredad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero yo lo que estoy buscando es un legado, no una herencia. Pero quise tomar ese versículo para que viéramos la diferencia entre lo que es herencia y legado. La pantalla enseguida nos habla de una definición de lo que viene siendo herencia. Herencia dice, es un conjunto de bienes, y lo tienen por ahí en su bosquejo, dice, es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Y un legado dice, es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Y de eso es lo que se trata ahora. Y vamos a ver lo que es un legado, ¿verdad? Ya ves, por ahí, Henry. Entra por ahí la mamá de ese niño. Andan celebrando. Entonces, obviamente, una herencia, ¿verdad?, es algo que podemos dejarle a nuestros hijos, ya sea bienes, ya sea dinero, ya sea cosas que vamos guardando durante el tiempo, ¿verdad? Lastimosamente, como lo vemos en el versículo anterior, muchas veces duramos años y años y años trabajando y partiendo nada para juntar algo de dinero, y después se lo dejamos a nuestros hijos y lo agarran ellos y se lo acaban, ¡pum!, así de volada. O sea, no valoran todos los años que nos esforzamos para juntar ese dinero, ¿verdad? Entonces, es una desgracia, ¿verdad?, que hagan así. Pero es por eso que como nosotros como padres cristianos, ¿verdad?, la importancia que tenemos que hacer es obviamente dejarles una herencia, pero también un legado. O sea, desgraciadamente nosotros, por lo regular, el legado que le estamos dejando a nuestros hijos es lo que estamos viviendo en nuestra casa. Sin darnos cuenta, así como el compa ese del fútbol ahí, que empezó a gritar ahí, todo. Los chavitos ahí nomás se quedaron viendo así. Y luego después me dice mi papá, me dice mi hijo, oye papá, el señor ese con el que te estabas peleando. Le dije, espérate, no me estaba peleando, hijo. No, o sea, eso es lo que ellos están viendo, ¿verdad? Entonces, eso es el legado que le estamos entregando a nuestros hijos. Si tú en tu casa te la pasas agarrado al chongo con tu señor ahí, ese es el legado que le estás entregando a tus hijos.
Si tú te la pasas haciendo tranzas, si tú te la pasas en el trabajo haciendo cosas ahí medio chuecas ahí para sacar una lana más y están tus hijos ahí, ese es el legado que tú le estás dejando a tus hijos. Y lo que tratamos ahora es de entender, ¿verdad?, que tenemos que dejarles un legado mejor. Ahora, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarles a vivir con sabiduría. Eclesiastés 7:11 dice: buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra. ¿Dónde está por ahí Maribel? Maribel, ven, llévate a tu hijo de aquí, ¿no? Por favor. Ese niño que no tiene padre, ay, ¿quién será su padre? Dice: buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Y aquí nos está diciendo este versículo, ¿verdad?, que tenemos que dejarles una heredad, pero también tenemos que dejarles una sabiduría que viene siendo un legado, ¿verdad?, y que la sabiduría obviamente es más importante que lo que le dejes en dinero, ¿verdad? Y esto es verdaderamente importante porque lo que vimos en la definición, ¿verdad?, del legado es algo con lo que estamos impactando no solamente a nuestros hijos, sino que estamos impactando a las siguientes generaciones. Cuando les enseñamos a nuestros hijos que les damos un legado, o sea, ellos van a aprender y ellos se lo van a dejar a sus hijos y después a sus nietos y a las siguientes generaciones. Por eso es importante que obviamente que el legado que le dejemos sea un legado bueno, un legado obviamente que sea aprobado por Dios. No a lo que estamos acostumbrados a hacer ahí en casa, ¿va? Ahora, ¿en qué consiste este legado al que les estoy hablando, ¿va? ¿En qué consiste enseñarles a vivir con sabiduría? Y vamos a ver el primer punto. El número 1 dice: enseñarles a vivir bajo el temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Todos los padres queremos que nuestros hijos obviamente se aparten de los malos caminos, que se aparten de las malas amistades, que se mantengan alejados de los vicios, que no vivan obviamente una vida sexual promiscua, pero sabemos que podemos estar con ellos en todo momento, no en todo momento, pero que Dios es el que está siempre ahí con él. Necesitamos enseñarlos a que entiendan, ¿verdad?, de que Dios, o sea, no lo podemos engañar, de que Dios siempre los está viendo. Todas las cosas que estén haciendo, ahí va a estar. A lo mejor nosotros no vamos a estar 100% con ellos, pero Dios sí va a estar al pendiente de todos ellos. El temor de Dios es el freno obviamente más efectivo para mantenernos alejados del mal. Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y de ahí vamos a ver el punto número 2 que dice: debemos enseñarles a tener su propia personalidad y tomar sus propias decisiones. En Éxodo 23:2 dice: no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría, en un proceso legal, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Y aquí el punto es este que les decía: debemos enseñarles a tener su propia personalidad. Vamos a definir primeramente qué es personalidad. Personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad?, a ser ellos mismos. O sea, por lo regular, ellos tratan de imitar a las demás personas. Y desgraciadamente por lo regular imitan a las personas que andan mal, ¿verdad?, que andan haciendo cosas mal por ahí. Muchas veces agarran como ideas para seguir, eso, por ejemplo, los artistas, los músicos, cosas que andan en esas cosas así medio locona, ¿verdad? Entonces obviamente son figuras que no deben de seguir. O sea, tenemos que enseñarles obviamente el modelo número 1 a seguir es Jesucristo. Ese es el modelo que tenemos que enseñarles a seguir a nuestros hijos. Enseñarles que él como modelo, o sea, era una persona que tenía autoridad, que tenía identidad
y que no cambiaba nada de eso. No se dejaba influenciar por las demás personas. O sea, él era el que influenciaba a las demás personas. Entonces, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a que sean influenciados por Jesucristo, por la vida de Jesucristo. Tenemos que enseñarles a través del ejemplo. No podemos enseñarles que hagan algo cuando nosotros nos la pasamos peleándonos con nuestra señora, o cuando nosotros nos la pasamos cuando vamos en el carro ahí tirando dedos y toda la cosa en el carro. Eso no podemos hacer. O sea, no podemos pedirles que sigan el modelo de Jesucristo si nosotros no lo seguimos. Tenemos que ser un ejemplo para ellos, de un testimonio vivo. Ese es el legado que vamos a darles. Número 3. Debemos enseñarles a ser personas con principios de vida bien definidos. Filipenses 4:8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Obviamente los principios a considerar, ¿verdad? Por lo regular los principios no son cambiables, no son inmutables a través del tiempo, ¿verdad? Los valores son los que cambian. Si ustedes se fijan, los valores que teníamos nosotros cuando estábamos chavos son totalmente diferentes a los valores de nuestros chavos de ahora, de la vida de hoy. O sea, son totalmente, ahora los chavos están con la idea de decir, bueno, pues si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? O sea, por lo regular ellos se basan en eso. Si es la costumbre, ¿por qué yo no? Si ellos están viviendo así, ¿por qué yo no? Si ellos lo tienen, ¿por qué yo no? Y esos son los valores que tienen los chavos de ahora. Y esos son los valores que la sociedad les está empujando a creer a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que enseñarles a vivir bajo principios bíblicos, bajo valores que vienen en la Biblia. Uno de los principales legados para nuestros hijos e hijas que ellos puedan vivir es obviamente bajo principios bíblicos, tales como, número 1, la verdad. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Y aquí nos está hablando de hablar con la verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primeramente nosotros? Vivir con la verdad. O sea, no vivir una mentira. Es lo que les estoy diciendo. Tenemos que transmitirles esos principios, pero tenemos que vivirlos primeramente nosotros. No podemos decirles, tienes que hablar la verdad, tienes que no contar mentiras, y nosotros nos las pasamos contando mentiras. Nosotros nos la pasamos prometiéndoles cosas. Papá, llévame a McDonald's. Sí, mijo, la semana que entra, llega la semana que entra y nada. ¿Y lo que pasó, papá? Tú me dijiste que la semana que entra. Pues la semana que entra, mijo. Ahí te la llevas. Entonces, o sea, tenemos que nosotros ser un ejemplo de vida a ellos para que ellos puedan tener ese legado que les vamos a dar nosotros. El siguiente principio va a ser el respeto. Romanos 3:7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Y obviamente toda persona merece respeto por haber sido creada, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos respetar su vida. Por eso debemos respetar sus opiniones. Por eso debemos respetar su dignidad, ¿verdad? Muchas veces estamos acostumbrados a que vamos, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Y se nos acerca a lo mejor alguien pidiéndonos una limosna, quítate de aquí, casi le damos un patadón. Entonces no debemos de hacer eso, Tenemos que respetar a las personas. ¿Por qué? Porque fueron creadas a imagen de Dios. Muchas veces vamos, por ejemplo, a comer en un restaurante y el mesero por ahí nos sirve, y porque ya no nos gustó algo poquito, que yo no quiero eso, está frío, llévatelo de aquí, y los tratamos bien feo. O sea, no pensamos que son humanos también, ¿verdad?, que es creación de Dios. O sea, que tenemos que tratar a la gente con respeto. Y como les digo, nuestros chavos siempre están observando todo. ¿Qué es lo que va a hacer el día de mañana nuestro chavo? Va a tratar a las personas igual.
si nosotros los tratamos de esa manera. Número 3, la humildad. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y eso es un problema que tenemos todos sin excepción. Yo siempre les he dicho que todos sin excepción tenemos una medida de orgullo. Todos sin excepción en algún momento nos sentimos acá el papas fritas y nos sentimos la última coca en el desierto. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender de todos. Cada persona tiene algo diferente, algún conocimiento que nosotros no tenemos y podemos aprender de la gente, de todos. Pero para aprender tenemos que tratarlos con humildad. O sea, no podemos tratar a la gente así bien feo. Número 4. Siguiente principio es la responsabilidad. Eclesiastés 5:5 dice: vale más que no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Y esto es bien importante. Tenemos que aprender a cumplir con todas nuestras obligaciones, desde la palabra que damos, ¿verdad? Las promesas que hacemos, como les decía ahorita con nuestros niños. Yo tengo mi hija, la chica tiene 20 años, y a veces que le prometía cosas y luego no lo cumplía, me decía: papá, tienes que aprender a honrar tu palabra. Y le decía: mi hija, es que no se pudo. No, papá, es que tú me dijiste que este día honra tu palabra. Y pues sí, órale pues, mija, ya me diste en la torre. O sea, tenemos que aprender a ser responsables, o sea, que lo que digamos lo cumplamos, ¿verdad? O sea, como les digo, o sea, nuestros chavos siempre van a estar ahí sobres viendo todo lo que estamos haciendo, y cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, obviamente ellos se están dando cuenta. Muchas veces Danilillo, cuando vamos a veces en el carro: papá, ¿me llevas a McDonald's? Sí, mijo, ahorita el que está adelante. Y lo pasamos por el adelante y me hago loco, así como que no está nada por ahí. Y luego nomás se queda viendo. Y luego el que sigue también. Y, o sea, yo pienso que ya se le olvidó. Ya cuando llego a la casa, ya llegamos a la casa. Papi, se me olvidó, papá, ya llegamos a la casa. Pero no, o sea, a él no se le ha olvidado. O sea, obviamente, él se da cuenta de que yo no estoy, o sea, cumpliendo con mi palabra. Y es muy importante que ese legado que le dejamos, obviamente eso van a ser hasta de palabras, o sea, que respetemos, que honremos, ¿verdad? Entonces tenemos que, cuando les prometamos algo a nuestros chavos, cúmplanselo, porque créanme que se los van a recordar. Entonces, no se les olvide. Número 5, la honradez. Segunda de Reyes 22:7 dice: ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Obviamente necesitamos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, a trabajar honradamente. O sea, ¿cómo le vamos a enseñar? Obviamente trabajando nosotros honradamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros empezamos a llevarnos a nuestros chavitos al trabajo cuando hay la posibilidad de llevarlos, para que vayan aprendiendo a trabajar. Y es bueno, o sea, que empiecen allá a moverle ya 2, 3 cosillas de lo que hacemos nosotros, para que empiecen a aprender a trabajar. O muchas veces estamos por ahí arreglando el carro y lo tenemos ahí: mira, mijo, se le hace así y todo esto. O sea, es bueno. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a trabajar, les estamos enseñando a ser honrados, les estamos enseñando a no andar haciendo tranzas, ni andar haciendo trácalas por ahí. Mas, sin embargo, si hacemos lo contrario, obviamente, eso es el legado que le vamos a estar transmitiendo para su futuro. Y no nomás para su futuro, sino para las próximas generaciones. Entonces, nosotros los adultos que estamos ahorita aquí, somos responsables de la siguiente generación. O sea, que sean generaciones con un legado bajo principios bíblicos. O sea, es responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de nuestros chavitos. Es responsabilidad de nosotros que nosotros le dejemos ese legado para su futuro. Obviamente, viviendo esos principios primeramente nosotros. Pero si no los vivimos nosotros, si vivimos todo lo contrario, obviamente nuestros chavitos van a aprender eso. Si nos la pasamos peleando, si nos la pasamos discutiendo por el dinero, si nos la pasamos peleando por todas las cosas, nuestros chavitos los estamos programando. Somos programadores de nuestros chavos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, viviendo
bajo principios bíblicos permanentes en nosotros. Vamos a terminar con una oración. ¿Por qué no inclinan su rostro, por favor? Y le pedimos, Señor, te pedimos primeramente, Señor, que nos des sabiduría, Señor, para poder transmitírsela a nuestros hijos, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir bajo tus principios, Señor. Perdónanos, Señor, si durante toda nuestra vida hemos vivido, hemos fallado, hemos estado haciendo lo contrario a lo que tú nos pides, a lo que tú nos mandas. El día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría primeramente a nosotros, Señor, para vivir como tú nos mandas que vivamos, Señor. Nos hemos equivocado, hemos mal dirigido a nuestros hijos, Señor, y es el momento que tenemos que tomar un camino diferente. Queremos dejarles un legado que sea bajo tu palabra, Señor, que sea bajo tus principios, Señor. Pero primeramente necesitamos aprender a vivirlo nosotros. Yo te pido, Padre Todopoderoso, Señor, el día de hoy, Señor, que derrames bendición sobre cada una de estas personas que están aquí, Señor. Que les llenes de sabiduría, Señor. Que les muestres en cada momento, Señor, en los que ellos han fallado, Señor. Que les muestres, Padre Todopoderoso, Señor, lo que necesitan cambiar de su vida. Y que tú les pongas, Señor, Padre Todopoderoso, Señor, toda la sabiduría que necesitan ellos para dirigir de la manera correcta a sus hijos. Te doy gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.